Como bien sabemos, las flechas siempre tienen una dirección y el que apunta siempre tiene un compromiso. Con lo cual, en el día de hoy lo que vamos a estar compartiendo es un poco cuál es la dirección y el compromiso que desde nuestra experiencia como hombres deberíamos de tener en nuestro día a día. Podemos comprobar y ser totalmente honestos con nosotros mismos que a veces carecemos de dirección en diferentes decisiones, en diferentes compromisos, en diferentes relaciones y en diferentes eventos que vivimos en nuestro día a día. Porque, de alguna manera, no estamos enraizados con la dirección que queremos seguir y desplegar en nuestro día a día. Y eso habla de no estar conectados con nuestra esencia masculina. Claro, parece sencillo lo que estoy compartiendo, pero lejos de lo que está sucediendo en tu vida, ahí en el exterior hay un montón de estímulos, un montón de platos servidos, un montón de experiencias que pueden simplemente contagiarte algo que quizás no va de acuerdo con lo que tú realmente quieres en tu vida. Así que en el día de hoy, desde nuestra humilde experiencia, en este cuarto episodio de Café de Expansión, nuevamente estos tres hermosos, divinos, presentes, gozosos, honestos, humildes y amorosos hombres, vamos a compartir sobre la dirección y el compromiso masculino. Así que bienvenidos a este Café de Expansión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, hermanos, ¿cuál diríais vosotros que ha sido un poco vuestra experiencia a lo largo de vuestra trayectoria de vida con respecto a, quizás en un inicio, ser hombres sin ninguna dirección, con compromisos que la sociedad o el momento vital de vida en el que os encontrabais, pues han determinado un poco vuestra dirección y vuestro estilo de vida, sin siquiera, a veces, pararos a pensar en, oye, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde voy? Uy, ¿esto va conmigo? ¿Esto no? Ostras, ¿esto realmente es una buena decisión? Pues bueno, lo primero, agradecerte por esa intro tan, como siempre, energética Mm, para nosotros y para el resto del público. mm, Para mí, realmente todo comienza en el camino del hombre, o en este caso el camino que yo he experimentado personalmente, comienza cuando empiezas a recorrerlo más desde lo que tú realmente... desde donde tú estás siendo consciente de justo qué es lo que estás haciendo, por qué y para quién, más que para los demás. No sé si me explico. Y aclaro, porque seguramente haya quedado muy claro en mi cabeza, pero sí. Entonces, si las cosas que tú haces, por ejemplo, en mi caso, y pongo un ejemplo, pues lo típico, ¿no? Empiezas saliendo de fiesta con los amigos, te empiezas a identificar más con ese grupo que tú, con el que tú sales frecuentemente los viernes, luego un jueves, luego el fin de semana, ¿verdad? Y realmente dejas todas las acciones de tu persona y la identidad, nunca mejor dicho, a merced de lo que el resto haga, sin siquiera tú estar poniendo conciencia en ¿por quién lo estoy haciendo? ¿Por ellos o por mí? Y realmente se suele tender más a hacer por los demás por un sentido de pertenencia en el cual tú te vas dejando, vas a la deriva de ese océano que son el resto de las personas, ¿no? Y aquí mi situación cambió cuando mi padre realmente me vino un día y me dijo, Javier, ten mucho cuidado porque eres la media de las 5 personas con las que tú te juntes. ujú, Y ahí entendí el primero de los puntos clave de cambio, eh, los cuales yo tomé para derivar un poquitín y empezar a desarrollarme como hombre. Y fue, vale, si tan importante es, ¿qué es lo que yo quiero cultivar? Y no estaba cultivando nada bueno que yo entendiera como bueno en ese momento saliendo con ese tipo de personas, ¿no? Y ahí empecé a hacer un desarrollo más interno conmigo mismo, sin la necesidad de un grupo, ujú, y a plantearme muchísimas preguntas. Entonces mi camino empezó justo por ese punto de contacto clave con mi padre y por realmente poner conciencia en si lo que estaba haciendo era por mí o para los demás, porque pues estaba muy guay que Javi estuviese en ese grupo, ¿no? Y saliendo de fiesta. mm, Luego te das cuenta que conforme vas tú avanzando y vas evolucionando, tu entorno te juzga y cambian cosas y puede ser doloroso o no, dependiendo de, pues bueno,
justo el punto en el proceso en el que tú estés, ¿no? Claro. Entonces, esa fue mi experiencia. Luego seguiremos desarrollando, ¿verdad? Y en tu caso, ¿qué punto o, pues eso, clave fue el que hizo que tú empezases a desarrollarte como hombre? En mi caso es muy similar al tuyo, en Ujú. el sentido de, digamos, trabajarte a ti mismo o dedicarte tiempo a ti. Y en esa, digamos, búsqueda de la verdad interna o como lo queramos llamar, es donde te vas dando cuenta, pues, qué cosas te gustan, qué cosas vibran contigo, con qué personas te quieres rodear. Yo he de decir que, vamos a decirlo así, he tenido mucha suerte de rodearme siempre de personas correctas. Las personas que me han tenido que enseñar lo que me tenían que enseñar o sea, aprender de ellas, etcétera. Pero siempre he sabido discernir, ¿no? Qué es lo que me suma o qué no y saber, digamos, parar a tiempo o saber realmente hacia dónde me quiero dirigir, etcétera. Entonces al final eso te va llevando y al final lo que hablamos un poco antes, ¿no? De que te llegas a estar en un punto de mucha plenitud, de decir, ostras, qué agradecido soy, qué bendecido soy por lo que tengo, por donde estoy y que muchas veces nos fijamos en esas pequeñas cosas que no nos van bien o aquellas pero en realidad si nos ponemos a ver desde una perspectiva general, dices, joder, soy bendecido, ¿sabes? Entonces es importante, como esta situación ahora, ¿no? Ninguno, creo que ninguno de los tres lo pensamos ni lo buscamos, pero estamos aquí, vibramos igual, tenemos las mismas inquietudes y podemos aprender los tres de lo mismo, entonces oye, es agradable, es interesante. Total. Bueno, yo en mi caso considero que continúo aprendiendo, la verdad. Yo todavía a día de hoy sigo sin tener ni idea por la verdad totalmente humilde de cómo ser un hombre realmente. Y creo que eso te lo va primero, punto número uno, a mí el que más me está ayudando, mi mentor número uno, mi maestro, mi guía en todo este proceso, el que realmente me dice dónde sí, dónde no, qué decisión tomar, qué idea compartir. Porque claro, como bien has dicho, no va esa intro, yo no sé qué he dicho, no soy yo, no hay un yo que quiera todo el rato como estar controlando. Obviamente en muchas ocasiones sí. Para mí ese mentor, ese guía, ese maestro es Dios. Para mí Dios es el que me ayuda a ser hombre porque de alguna manera es él el que me ayuda a darme cuenta de todo lo que es no ser hombre. Que creo que es uno de los primeros pasos para darte cuenta de qué es lo que quieres, de cuál es la dirección de tu vida y desde la dirección de tu vida que quieres empezar a construir los compromisos que se requieren de empezar a escoger para que te lleven a esa vida que de alguna manera tú has dirigido en base a tu dirección y tu visión interna. Y eso, para mí, solo lo puede hacer Dios de manera inicial. ¿Por qué? Porque hay un montón de obstáculos que te impiden llegar a reconocerte como hombre y a empezar a conocerte con respecto a lo que quieres, la dirección y los compromisos que tienes que empezar a llevar en tu vida. Es el famoso conviértete en tu mejor versión o Mm. cuál es tu visión de vida, hacia dónde vas, a qué te dedicas y cuál es tu intención ardiente con respecto a lo que te lleva a servir a otros o el propio propósito del que en muchas ocasiones se habla. Y es ahí cuando tú empiezas a hablar con Dios, a tener una relación con Él y a que te muestre qué es lo que bloquea e impide ese hombre poderoso, o como llamo yo en muchas ocasiones, el hombre de Dios. Y en mi proceso de conectar con Dios, yo me autoproclamo como un auténtico fracasado, un auténtico inútil, un insuficiente, un negado para vivir la vida, para tratar de satisfacer a una mujer en la que considero que he depositado todo mi amor, toda mi fe, toda mi entrega, toda mi energía. Por favor, ámame, por Dios, porque así es como yo soy útil y yo soy un hombre de verdad. En la que he depositado toda mi energía, todo mi tiempo y toda mi entrega en conseguir más dinero, porque así es como obtengo más resultados y así subo en la jerarquía de ser un hombre más poderoso. Y así podría seguir prácticamente en todas las áreas de la vida, con lo cual es como una situación de desgaste, de decir, ya no puedo más, ya me cansé, ya he tirado la toalla con respecto a lo que yo creo que es ser un hombre, con respecto a lo que yo quiero como hombre y con respecto a lo que se espera de mí como hombre. Y es ahí donde tiras la toalla, el famoso acto de me rindo de rodillas, ya no puedo más, y rendición no es resignación, sino una aceptación y una honestidad radical con respecto a ser humilde, de que tú no puedes liberarte, de que tú no puedes ver por ti mismo, de que tú no puedes liberarte de todo eso que está sucediendo en ti, que ahí es donde aparece la claridad como... Y dices, wow.
Eso ha estado ahí durante todo este tiempo. Ujú. Y yo no me he dado cuenta. Pero claro, lo que has hecho es interponerte tú, interferir tú, ser tú el propio líder de tu vida. Que esto es algo que se habla muchísimo, ¿no? En el espíritu de emprendedor, en el desarrollo personal, que es, soy el co-creador con Dios. Yo co-creo y diseño mi propia vida. Pero tú no tienes ni puta idea de quién eres. Lo único que te crees es este pedazo de carne, un montón de saco de creencias de tu madre y de tu padre, y estás en periodo de descubrimiento. Porque aquí muchas veces pensamos que al ser un adulto... Es que yo ya tengo 30 años, me he leído 46 libros, he invertido 100.000 euros en mi desarrollo personal, he viajado a 45 continentes, he estado con 600 mujeres y he tomado de todo en la parte espiritual y he hecho muchísimos cursos. ¿Y qué? ¿Cuáles han sido realmente tus frutos, tus sentimientos y tu calidad de información que sostienes en tu conciencia? Es ahí donde realmente a un ser humano, a un hombre, se le puede empezar a valorar. Y luego es que ese despliegue va en acciones, en compromisos, en dirección, en resultados. Ya lo decía un señor con barba, pelo largo, una túnica blanca, allá por el año 0, que bueno, dicen que dividió el tiempo. Primero buscad el reino de los cielos y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Es decir, busca primero a Dios, busca y conócete a ti mismo, conoce cuáles son tus limitaciones, sé humilde, ten la voluntad de abrirte a una nueva visión, a una nueva percepción de ti, conecta con tus dones y tus talentos, que luego el tema ese que en ocasiones todos los hombres queremos más dinero, más estatus, más reconocimiento, más empresas, más lujos y cosas externas y más acciones que nos lleven hacia otro tener y otro paradigma mental, se darán. Pero es a través de ese reconocimiento, a través de esa conexión con Dios, que todo empieza a desplegarse y a ordenarse. Porque yo por lo menos, de hecho, fijaros, ¿no? Si alguna vez habéis jugado a la oca, al parchís o al ajedrez, ¿quién es el que mueve las fichas? No son las fichas. Es algo que mueve las fichas, ¿no? Entonces, como uno se identifica como ese algo que mueve las fichas, porque tú estás conduciendo como este avatar, este cuerpo y esta conciencia, es ahí donde tú tienes ese problema y ese error en tu propia experiencia. Es decir, que eres el protagonista de tu vida, el starring en todas las películas que a veces uno quiere identificarse. Y es ahí donde uno acaba sufriendo. Yo por lo menos así es como me doy cuenta. Dándome hostias y hostias y hostias y diciendo, yo no puedo, Señor. Hay una oración muy chula que creo que es de San Martín de Unx que dice, bueno, no sé cómo es muy bien en plan, pero es como, Señor, dame serenidad para discernir entre lo bueno y lo malo y coraje para afrontar lo bueno, ¿no? Porque en muchas ocasiones es como se nos brinda la oportunidad, nos abrimos a recibir esa idea, a esa perspectiva, a esa señal, a esa conciencia, ya, pero luego tienes que llevarla a cabo, tienes que tomar esa dirección y ese compromiso. Entonces, bueno, creo que esa ha sido un poco la experiencia. Guay. Para mí es curioso porque además, justo con el ejemplo que has puesto de la EOCA, una vez leí que el ser humano, realmente todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde, y pongo un símil, un personaje. Igual que hay un videojuego, está el personaje y el que controla el personaje. Pero realmente nosotros siempre intentamos forzar a la máquina y conseguir esas cosas materiales o todo esto de, vale, lee, el personaje hace, el personaje tal, el personaje quiere conseguir más negocios, más dinero, como en el Sims, ¿no? Yo siempre pienso en el Sims. Pero realmente el personaje, quien lo está controlando, es un agente, en este caso, bueno, en el símil es externo, ¿no? Que soy yo con el mando. Pero ese símil en la realidad nuestra es al revés, es interno. Entonces nosotros internamente tenemos que controlar al personaje que es este de carne y hueso que somos nosotros. Y tenemos el poder de darle una intención, una conciencia y trabajar lo que tú estás reafirmando ahora, que es primero trabájate y el resto será dado. Entonces tú trabájate a ti, que luego el personaje ya fluirá y hará desde ese primero, pues eso, trabajarte e intentar dar, ¿no? Y justo es que se me había venido a la cabeza, ¿no? Que es lo que dice al final. Cuando intentas forzar algo porque ya lo tienes pensado, y creo que a ti te pasa mucho y nos puede llegar a pasar a personas con un nivel de conciencia, las cosas no salen como esperas, pero si tú fluyes teniendo plenas... la convicción de que tienes capacidades para transmitir el mensaje y te dejas llevar, es que pasan cosas maravillosas. Como por ejemplo, que haya coincidido en que él haya contado algo que tiene y se me haya venido a mí a la cabeza, ¿no?
Claro. ese mensaje. Y entonces todo tiene sentido. Mm. Y no está preparado. ¿Pero por qué? Porque no fuerzas a quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, quiero conseguir hacer eso sentir de esta forma, de esta otra. Porque, joder, pues es eso. Tienes que primero trabajarte y creo que en esto coincidimos los tres, ¿no? En que hay un cierto, como tú bien decías, ¿no? Nivel de vibración y trabajo y que por Sí. esto se pueden dar estas situaciones maravillosas y realmente esto se puede extrapolar a la vida de las personas ahí fuera y Claro. a todo el resto. O sea, esto que está pasando ahora en un microclima, para mí es la vida. Y es alucinante y está muy guay, porque la vida es un videojuego Ujú. y tú decides cómo jugarlo y desde dónde. Entonces, y las cosas son reales, pero no tanto. Entonces, ese miedo de preocupación y tal, que es real, pero no lo es. ¿Sabes? O sea, es real, pero no lo es. Mm. Sí, lo complicamos más de lo que es, Ujú. ¿no? Sí. Al final es muy simple. Pero nosotros lo queremos, ¿no? Yo quiero jugar con el azul porque me gusta el azul, yo quiero ir para atrás, pero la oca se va para adelante, yo quiero mover el caballo en vez de en L, lo quiero mover en diagonal, ese es el alfil, ¿me entiendes? Nosotros mismos somos los que complicamos el juego, ¿no? Como quien dice. Y al final cuando te vas a... Y al final, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De las personas iluminadas y tal, es que al final, lo que tú decías, son las personas más sencillas, son las personas que pasan más desapercibidas. ¿Por qué? Porque entendieron que esa era la clave, esa sencillez, esa simplicidad, que es el nivel más alto. Porque si te pones a escuchar, a mí por ejemplo me gusta mucho escuchar, escucho más de lo que hablo. Ahora sí nos encanta escucharte, mano. Y cuando voy a las cafeterías a trabajar, que llegas así, bueno, para empezar, el 80-90% son siempre mujeres. Las mujeres les encanta ir a hablar, ¿vale? Eso está claro. Pero luego eso, casi siempre todo se enfoca en lo exterior. Es que pasó allí, es que me hizo, es que no sé qué, pero casi nunca se habla hacia adentro. Y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces yo creo que eso es importante y que cuando te das cuenta, cuando realmente entras en conciencia sobre eso, dices, ostras, lo que tú decías, esto lleva mucho más, eras tú, ¿no? Esto lleva mucho más tiempo aquí de lo que yo me había dado cuenta. El tesoro estaba dentro de casa. La llave, la diferencia estaba dentro de mi casa y yo estaba por fuera buscándolo. Por eso no estaba nunca en casa, ¿no? Total. Y al final, pues, eso es interesante. Y al final también a veces cuando te pasan cosas, ¿no? Tormentos o lo que sea que te pase, dices, realmente en esos momentos son donde tú pones en práctica todo eso que has estado estudiando o has estado adquiriendo hacia adentro. Y cuando te sientes es una liberación, es como si flotaras, es como si te hubieras quitado una mochila. Nosotros que nos gusta correr, es como si casi corriéramos desnudos, ¿sabes? Sin peso ni nada. Como si no llevara nada. Entonces es eso, y bueno, es interesante. Qué bueno. Mira, algo que, por ejemplo, has dicho tú, que, que es muy importante y muy poderoso de comprender, que a mí por lo menos me cambió la manera de comprender la realidad, es que un ser humano, una conciencia, uno mismo, siempre, y esto lo puedes ver exactamente cuando ocurren los cumpleaños, disfruta siempre muchísimo más dando algo. Porque cuando tú das algo, te das cuenta de que ese algo que tú has dado, primero lo has tenido que pensar, sentir, llevar a cabo y darlo. Entonces, de alguna manera, ha pasado por el flujo de uno mismo y luego parece que la otra persona recibe ese algo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona recibe ese otro algo? Que también te da otro algo. Entonces es como un círculo infinito en el que todo siempre se basa en dar. Porque dar y recibir realmente son lo mismo. Simplemente que hemos comprendido que el recibir viene del exterior. Por eso basamos el querer recibir con algo del exterior y no con algo que nos damos a nosotros mismos. Porque la atención, el foco y las ganas de querer ganar o de querer obtener algo del mundo, de las personas o de las circunstancias, está basado siempre en lo material. Tú le preguntas a un hombre qué es lo que más quiere tener en su vida y muy probablemente te puede decir éxito y fama, más sexo, más placer
y más tiempo libre o con los colegas, ¿no? Pero claro, no se está dando cuenta de que la propia necesidad que está plantando en su mente nace de una insatisfacción interna y no de algo que vaya a ser dado a nivel externo. Porque no se está dando ese placer individual y no está encontrando su placer y su satisfacción interna porque no se está dando libertad a sí mismo en vez de saber qué área de su vida y porque no se está dando ese placer de usar lo económico para algo que quizás nutra los otros dos. Entonces es como, wow, siempre es como un círculo que todo empieza siempre en el dar. Cuando tú vas a comprar un regalo a alguien, lo envuelves y lo das y ves el reflejo de ese regalo que tú estás dando en la otra persona y dices, Dios, es como si sentir lo mismo que lo que la persona está recibiendo. Entonces yo siempre planteo a las personas, ¿no será que dando eso que crees que te falta o que crees que necesitas y que crees que la vida debe de darte porque te lo mereces o porque ya es hora, al darlo tú a las demás personas en el fragmento en el que sea, va a darte mucho más de eso? Porque al dar, tu caudal está aumentando. No puedes dar algo que tú no tienes. Y para tenerlo, hay que hacerlo, y para que hacerlo hay que serlo. Con lo cual es como, wow, ¿puedo dar 1 euro a alguien? Hostia, ya soy millonario. Quizás no pueda dar 1 millón de euros a alguien, pero en mi millonario, que es 1 euro, puedo dar 1 euro a alguien. Puedo dar un regalo a alguien, puedo dar un elogio a alguien, puedo dar las gracias a alguien, puedo dar una actitud que me conecte con una fuente de satisfacción invisible que es al final un estado interno y que entonces eso ya me vaya a traer lo externo. Y para eso lo uno con ¿cuáles diríais vosotros que son actualmente las cualidades que estáis trabajando a nivel masculino? Que de alguna manera hubo un día en el que no sabíais qué queríais, no sabíais cuál era vuestra dirección y vuestro compromiso, y que a través de trabajar esa cualidad, esa característica en vosotros, se os ha dado, o se han dado, ¿no? Esa dirección, ese compromiso, y que de alguna manera, coño, si os hubierais dado cuenta antes, hostia, quizás muchas cosas habrían cambiado. Buah, pues es súper poderosa la pregunta. En mi fondo de pantalla del móvil justo tengo dar, sentir, amar. Y esto es porque, no porque lo haya puesto porque lo he visto en Pinterest o cualquier cosa, sino porque realmente, justo y volviendo a por qué empecé yo en el desarrollo de mí como hombre, en ese punto en el que salía pues mucho de fiesta y demás, yo ahí no me estaba dando nada desde el amor, más desde el ego. Joder, sentía que lo pasaba muy bien, cosas materiales, cosas externas. Te tomas una copita, 2 copitas, 3 copitas, bailas y crees que ese ambiente es cálido. Pero es cálido hasta un punto en el que luego llegas a casa, al día siguiente estás hecho mierda y estás toda la semana. Que las semanas es tiempo. Tiempo de vida, el tiempo es vida, entonces es vida que estás perdiendo en estar mal y esperando a que llegue el fin de semana, ¿no? Eso da mucha pena. ¿No? Claro. Y entonces ahí me di cuenta de que yo no me estaba dando a mí mismo el para quién estaba dando a los demás. El que Javi estuviese ahí y ellos pensaban que me estaban dando algo bueno. Y trabajando en uno mismo, esa parte de conciencia, sentí que justo lo que hablamos, el dar no está afuera sino dentro. Y así como digo, sentí, dar, sentir, amar, el siguiente era el sentir, tanto físico como a nivel espiritual que hablo yo, que son esas sensaciones por las que, joder, qué gratitud, qué bien me siento. No sabría cómo describirte así de fácil como, ostras, pues te pellizco algo físico y me duele, ¿no? Pero esas sensaciones es más difícil de describir, ¿no? Uh-huh. Las sensaciones espirituales que llamo yo. Y me di cuenta que dándome a mí mismo desde una parte de desarrollo más profunda, yo conmigo mismo y con gente amada, real, no los amigos con los que solo... Además es curioso porque si tú dejas de salir 2-3 fines de semana, ya verás a ver si te llaman o no te llaman, ¿no? Entonces, dando a las personas que realmente me importaban y sintiendo su presencia, fue que conseguí entender qué era eso de amar. Dar, sentir y amar. Uh-huh. Y desde el amar, que también es realmente un concepto que a muchas personas le parece abstracto, ¿no? ¿Qué es amar? Pues para por ejemplo, en ese momento para mí amar era cuidar. Entonces, en el hecho en el que tú estás cuidando a una persona, ya le estás dando desde tu parte más
amorosa tanto contigo como con esa persona y se siente muy bien. Es justo lo que estabas hablando. Y, y realmente ahí es donde yo me siento más desarrollado a día de hoy y es lo que sigo trabajando a día de hoy justo porque creo que es fácil en un mundo en el que hay mucha gula externa, em, más fácil si no lo trabajas, ¿no? El caer en esas gulas. Cuanto más te trabajes a ti mismo, te darás cuenta de que ya es mucho más difícil, pero siempre está ahí, ¿no? Entonces, Mm. pero son las prácticas y lo que yo tengo en la mente a día de hoy para seguir sosteniendo y construyéndome como hombre. Dar, sentir y amar. Guay. ¿Y tú? ¿Cuáles dirías que son las cualidades que estás trabajando a día de hoy, hermano? Yo te diría que la más importante y la que más me ha costado, me sigue costando, es saber decir que no, ¿sabes? Y va en relación, ¿no? Un poco con eso de si hay cosas que no te suman, que no te están aportando, que no te están agregando valor, que no te están llevando a un nivel más alto, tienes que aprender a decirles que no. Llámalo fiesta, llámalo relaciones, llámalo entornos, llámalo situaciones, ya, como quieras. Es aprender a decir no. Y eso ya como que te saca directamente de la ola, ¿no? De la onda. Ya es como que, uff, he aprendido a decir que no o estoy aprendiendo a decir que no. Y eso te devuelve control, te devuelve paz, te devuelve eh, una vibra alta. Y al final es un poco lo que yo estoy trabajando. Y eso te empodera también, ¿no? De decir, ostras, no hace falta que me deje llevar. Ahora yo puedo saber si quiero o no quiero hacerlo, si ahora me suma o no me suma. Y eso, porque al final el proceso personal es tuyo personal. Nadie va a entender por qué tú haces o no haces, ¿me entiendes? No puedes esperar que te comprendan. Nadie va a saber por qué yo he hecho 12, 13 horas trabajando, pero ¿para qué? O sea, cuando podrías estar 10 horas tomando un café o de fiesta, ¿para qué haces eso, no? Y en muchas ocasiones yo me sentí incomprendido en ese aspecto. Pero al final, para mí mismo, porque estás trabajando tú contigo mismo, dices, ok, lo que estás haciendo te va a llevar a X lugar, que es al que tú quieres ir. Entonces no es necesario que la gente me comprenda por qué hago o no hago. Lo importante es que lo sepa yo. Y entonces eso te da ese poder y para mí la clave ha sido aprender eso, a decir que no o a poner límites, ¿no? Es un poco va por ahí. Y al final todo en esta vida es entretenimiento. Y es que se va a estar la cosa más sencilla como decir, no voy a coger el móvil, voy a coger un libro. ¿Sabes? Hasta en esas cosas básicas y sencillas es lo que realmente te da ese resultado después. Lo hablaba ayer con una cliente, decía, ¿cuál es la diferencia de la persona que trabaja 8 horas de lunes a viernes, curras, la suda y en 10 años es capaz de comprarse un coche o comprarse una casa? Porque alguien que está emprendiendo, que no tiene un jefe, un horario, que no, uno tiene un poco más de libertad, ¿por qué no lo logras en 10 años? La diferencia es porque como no tienes un jefe que te dice que tienes que entrar y salir a tal hora, entonces tú no sabes poner los límites. ¿Para qué voy a hacer 8 horas cuando puedo hacer solo 2? A lo mejor justamente tienes que hacer las mismas 8 horas de lunes a viernes. La diferencia es que estás trabajando para ti. Y entonces la barrera del techo, ¿no? Que se te puede poner con un trabajo lineal, pues oye, se rompe. Y es un poco un símil de lo que puede pasar también contigo espiritualmente o en tu vida general, personal, es hasta dónde te pones tú la barrera y eso lo decides tú. Cuando dices que sí, cuando dices que no, cuando pones límites o cuando no los pones. Y eso es importante. Al final yo creo que eso también te hace un hombre de valor, un hombre de digamos, alta vibra, ¿no? De una persona que dice, ostras, esta persona sabe para dónde va, esta persona sabe lo que quiere, eso me gusta, o no, o lo que sea, pero por lo menos está claro. No sé si habéis visto la serie de Peaky Blinders. Sí, buah, Thomas mítica, Shelby, ¿no? buenísima. Es un poco un reflejo de eso, ¿no? Sí. Quedándonos con las cosas buenas, pero es un reflejo de eso, de esa seguridad
de ese saber decir que no, poner límites, etcétera. Entonces me parece pues eso interesante ese concepto y es lo que estoy practicando hoy en día, mucho más que antes. Buenísimo, hermano. Bueno, y esa cualidad sería como la firmeza, el ser firme y decir no, se acabó, no, esto no es para aquí. Exactamente. Claro, el no te lleva directamente a tu decisión interna, a priorizar lo que tú quieres. Entonces dices, hostia, aquí dejo de atrás la complacencia y empiezo a priorizar lo que yo quiero. Y Exactamente. en lo que yo quiero tengo todavía un abanico de Sí, sí. posibilidades fascinante. Pero claro, ya el decir que no ya te, te ayuda mucho más. Que Ujú. creo que es algo que a veces es como... Yo creo que decir que no es como el miedo al rechazo, ¿no? Que, "Buah, que O este a de qué quedarte va, solo, Sí, a no y ahora qué, y pertenecer, ahora claro. con quién salgo, justo. pero eso te lleva a otros lugares. Totalmente, hermano. Yo una de las cualidades actualmente que estoy trabajando, que considero que para mí está siendo transformadora, llevo trabajando tiempo en esto, obviamente creo que hay muchas, ¿no? Podríamos nombrar varias, pero la más importante para mí es la honestidad. El contarme verdad. Creo que no hay nada más peligroso que un hombre que entra en un estado de víctima, que entra en un estado de pelea con otros hombres, o con los del trabajo, o con los amigos, e incluso se ve muchísimo, obviamente. Los hombres más víctimas son los que están buscando pelea a la mujer. De que no están parados en su centro, conectados con su firmeza y con su verdad, Mm. porque realmente no están conectados con su valor intrínseco, con su propia naturaleza. Esto lo definía muy bien Jordan B. Peterson, que decía, no hay nada más caballeroso en un hombre que ser tremendamente peligroso y aún así tener autodominio. Mm. Porque a mí me gustan mucho las frases, porque considero que aterrizan mucho todo ese mensaje de conciencia. Sí. Es mejor ser un guerrero en un jardín, o sea, perdón, ser un... ¿cómo era? El dicho, ya no me sale. Es mejor ser un guerrero que está simplemente trabajando en el jardín. No, no era así. Es mejor ser un jardinero en una guerra o algo así. Bueno, el dicho es, el símil de este dicho es que más vale estar dispuesto a entregarte a esta incomodidad y tener como las habilidades que se requieren para vivir en esta vida, para llevar autoconocimiento a tu vida, que no cuando te llame las puertas de la adversidad, de la vida, de los miedos, de las pruebas que en ocasiones nos ponen, ¿no? Entre la espada y la pared, y no tengas esa habilidad, no te autoconozcas, no sepas cuáles son tus valores, tus principios, no reconozca cuáles son tus cualidades que se están desarrollando en este momento, que no saberlo. Entonces, esto lo decía muy mucho mi padre, el saber no ocupa lugar, es como más vale saber quién soy, saber qué es lo que quiero, saber a dónde voy, saber cuáles son mis principios y sobre todo contarme verdad. Porque cuando tú te cuentas verdad, los momentos de victimismo, los momentos en los que te sientes mal, que sientes adversidad, sientes miedo, sientes inseguridad, no sabes para dónde ir y sientes incertidumbre sobre las decisiones a tomar, te conectas con la temerosidad del futuro y realmente no sabes quizás cómo sobrellevar la relación, la empresa o cómo contestar a este u otro, cómo abrir una comunicación incómoda o de crecimiento. Es ahí donde realmente cuando tú te cuentas verdad, cuando tú tienes una honestidad radical contigo mismo, que todo eso es también una manera de decir que no, Mm. una manera de amarte a ti mismo y de conectar todos los puntos en el sentido inverso y no en el sentido del futuro. Porque esto lo decía Steve Jobs, todos los puntos siempre se unen hacia atrás. Cuando tú reconoces todas las cosas que has vivido en tu vida y te cuentas verdad, dices, hostia, es verdad. Reconozco que eso es así. ¿Qué pasa? Que para contarte verdad y ser honesto, primero debes de ser humilde. Debes decir, estoy equivocado. Sí. No tengo ni idea. Buah. No sé cómo seguir. Me siento mal, me siento insuficiente. Mm. No sé cuál es el camino. Y ahí es donde realmente la verdad aparece. La verdad nos hará libres. Y ahí es donde realmente tú puedes tomar una decisión. Donde van a aparecer los valores, donde van a aparecer las oportunidades, donde van a aparecer los recursos, donde van a aparecer las relaciones. Pero si tú no te cuentas verdad, no te miras al espejo y eres firme, como en muchas ocasiones nos ha pasado en la ESO. Ese profesor que se ha puesto firme con nosotros nos ha dicho, ¿no has hecho la tarea? Negativo. ¿No has traído el parte firmado? Vete a casa. ¿No has hecho tal? ¿Cuál? O nuestro padre cuando nos hemos portado mal y nos ha venido a casa de aquella manera. Ellos han hecho lo que han podido con los recursos que han tenido. Pero cuando tu padre se ha puesto firme de alguna manera contigo. O cuando el entrenador te ha dicho, así no se hace de esta manera. Sí. Hostia, eso inmediatamente te devuelve otra vez a la dirección de la vida. Te une con la vida porque tú estás perdido en tus pajas mentales, conectado con la víctima y teniendo un autoconcepto de pena, de mierda y creyéndote el hombre más estúpido y más fracasado del mundo. Claro. Claro, ¿en quién vas a refugiarte para excusarte de ese problema? Al que sea que pille por ahí. Claro. Al que sea que pilles por ahí. Claro, normalmente los hombres los solemos tapar pues como con alcohol,
con el deseo y con estímulos externos como puede ser la televisión. Porque claro, en la antigüedad había aparecido, solo que ahora han mutado. Ahora en vez de tener la fogata, tenemos la televisión. Las mujeres continúan y el dinero y el alcohol siguen continuando. Entonces nos excusamos en eso. Y la pagamos con el primero que pillemos por ahí. Con tal de no ver. Entonces creo que continuar caminando el sendero de ser un falso, de ser un hipócrita, de ser un víctima, de ser un penoso contigo mismo y de estar todo el rato creyéndote que eres una mierdecilla de hombre, creo que es un camino de mucho sufrimiento, de mucho vacío y sobre todo de una ansiedad constante por saber que habrá algo o alguien que cambie tu vida. Cuando realmente, cuando tú te cuentas verdad, cuando tú te paras y te pones a arreglar eso que está sucediendo en tu interior, miras adentro, eres honesto, te cuentas verdad, y algo que yo recomiendo a todos los hombres que hagan en su vida, yo cada vez lo hago más. Porque yo he aprendido que la infinita fuente de sabiduría, de creatividad, de expansión y de amor que son las mujeres, nosotros es un camino que tenemos que transitar. Pedirle a tu mujer, mi amor, me pasa esto. Ahí ya estás compartiendo tu mierda a otra persona. Y ojo, no es una amiga que te encuentres por ahí, no es el ligue que te has echado, o no es el mítico amigo que sabes que te va a contar, te va a decir, venga bro, continúa, que esto ya pasará. No, 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 es decírselo a tu mujer. Es decir, mira, mi amor, simplemente quiero compartirte algo que para mí es importante, que me hace sentir, bueno, me hace sentir incomodidad, me hace sentir un poco mal. Dilo como puedas y quiero compartírtelo. Y tú le compartes eso y luego le preguntas, con todo lo que sabes de mí y con toda la experiencia que hemos tenido, ¿cuál dirías que es tu perspectiva al respecto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque a veces yo no sé cuál es el mejor camino y he visto que en muchas ocasiones tú sí sabes cuál es la visión correcta. Porque la decisión, el llevar a cabo, el comprometerse y el accionar nos toca a nosotros. Pero claro, uno tiene que decir, yo no veo lo que tengo ahí atrás, yo no sé cómo me huele el lento, no sé si tengo el culo manchado, no sé si tengo algo pegado en la espalda. Voy a compartírselo a mi mujer. Claro. Y desde eso toda la apertura es que, bueno, a mí me ha salido muchas veces bien, otras... ¡Uf! Papito, escuece mucho porque dices, hostias, no me esperaba esto. Y desde ahí dices, vale, creo que puede tener sentido. Y luego tú recabas todo eso que te ha resonado y tú, y solo tú, en tu silencio y en tu tranquilidad, tomas la decisión. Porque no es que eso sea la verdad, sino simplemente es parte de una percepción que quizás tú no ves y que luego en la consecución y la dirección y en la acción de eso que vas a decidir es donde está realmente la revelación de todo eso. Entonces creo que el contarse verdad, ser honesto con uno mismo, a veces el ejercicio de mirarse al espejo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? De hablarlo quizás con un amigo muy cercano que también esté en tu mismo proceso o contárselo a tu mujer o quizás pedir ayuda, obviamente atientan contra el ego, el orgullo masculino, la vanidad de creer que yo tengo que resolverlo todo y tal, pero realmente es muy beneficioso. Yo ya te digo que en lo que he ganado y con lo que he conectado mucho es con paz, con alegría, con satisfacción y con una liberación interna, una libertad que yo creo que necesitaría como un par o tres de vidas más para poder llegar a las conclusiones a las que he llegado. Uno, siendo honesto. Dos, pidiendo ayuda. Y tres, asistiendo a mi mujer. Porque creo que a veces es como... A la mujer no hay quien las entienda, ¿verdad? Claro, es precisamente por eso que igual en cuestiones que tú no entiendes, igual ellas lo entienden. Vamos a probar. De hecho, en la antigüedad, la fuente de sabiduría la tenían las ancianas. La tenían las mujeres, porque estaban conectados con ello. Y luego, la decisión, el tomar la cara, el organizar, el planificar, el irse a partir la cara o el llevar a cabo el plan, eso, el grupo de hombres es fantástico. Pero la visión, la que une todos los puntos, son las mujeres. Y la consecución del punto es la del hombre. Es importante, ¿no? Las dos puntos. Perdón volver a traer No, total. lo de los Peaky Blinders, pero si te das cuenta, Tommy tenía a la tía Paul, Sí, que era la que le sí, preguntaba, oye sí. Paul, ¿tú qué opinas de esto? Total. Y luego Era la estratega. él tomaba la decisión, pero escuchaba su opinión. Sí. Ahora que lo dices, digo, Totalmente. ostras. De hecho, fijaros que en las películas esto no aparece, pero la figura femenina en escritos y en las tribus que todavía siguen viviendo pues a su forma todavía, siempre la fuente de sabiduría está basada en las abuelitas, en las ancianas. De hecho, bueno, hay un libro que es Conversaciones con Dios número 4, que basan la fuente de creación, la fuente de creación no, como la manera de educar a los niños en los ancianos. Porque son los que están conectados con la fuente de sabiduría, los que están conectados con el amor y los que velan por las relaciones y el amor entre todos nosotros. En cambio, los hombres, pues, si andan esto,
yo voy a buscar de alguna manera competir contra ti, matarte, aniquilarte, ser mejor que tú, o lo que sea. Entonces es nuestro instinto primario. Lo que pasa es que, claro, rebajar ese volumen de ese instinto primario y empezar a abrirte a la nueva voluntad es cuando dices, hostia, este contexto no lo he visto. Y no me gusta o se genera fricción. Total. Claro, Y ahí os quiero preguntar, hermanos, incómodo. ¿qué prácticas, qué herramientas en vuestra vida, o incluso quizás que estéis aplicando en vuestro día a día, diríais que os están ayudando a crecer como hombres, a conectar con vuestra masculinidad y a desarrollar las cualidades que de alguna manera, pues bueno, quizás no, antes no las veis, pero que ahora a través de esta herramienta o a través de esta práctica os está ayudando a conoceros más como hombres? Pues es curioso porque justo ahora que has hablado de la figura de la mujer con respecto a ese desarrollo de uno como hombre, recuerdo a mi madre. Y es que es súper curioso porque yo con mi madre las conversaciones que yo tengo son muy trascendentales y lo curioso realmente es pensar que yo jamás habría pensado que con mi madre pudiese haber tenido conversaciones de tal profundidad y sabiduría. Entonces, bueno, esto pasó hace un par de años y desde entonces yo suelo acudir con bastante frecuencia, hablo con ella y igual que estamos aquí hablando, salen muchísimas cosas y directamente lo que hago después es irme al diario y escribo. Y entonces desde ahí justo, no yo solo conmigo mismo y ya, uso pues eso, las conversaciones con mi madre para arrancar, pero desde ahí ya empiezo a desarrollar. Y es alucinante la cantidad de verdades que han surgido de mí y que no me han gustado, ¿no? Pero que sé que el no gustarme ha sido más desde verlo de egoístamente, de ¿cómo? ¿Cómo no voy a aceptar yo una crítica bien? Sí, joder, si yo soy un tío con templanza, con sabiduría, pero ya justo esa afirmación desmiente que yo tenga el punto de, pues eso, la humildad para aceptar eso. Entonces ahí que hay que hacer, pues trabajar la humildad. Claro, ahí toca trabajar después, ¿no? Y es lo que seguramente a mí no me guste o me genere más fricción, porque lo fácil es seguir igual. Decir, sí, lo he apuntado, Sí, lo he anotado, ya sé esto. Qué guay. Y en el momento, además, es muy curioso porque momentáneamente yo me siento muy bien. Muy, muy, muy bien. Digo, wow. Y cierro el diario y qué bueno. Pero eso no se va a mantener ahí así si yo después de seguidamente no lo trabajo. Y cuando lo trabajas y lo integras es cuando justo realmente empiezas a experimentarte como un hombre más lleno desde el amor a ti mismo y no desde el ego de ¿cómo no voy a aceptar yo esto? Si ya lo sé, lo he apuntado, he cerrado, perfecto, otra cosa mariposa. No, a seguir trabajando ahí. Entonces es justo el haber hablado con mi madre y suele darse los fines de semana, que después de la semana, oye, y aprendo mucho, se aprende mucho. Con mi madre y también con mi novia. Últimamente se está dando y creo que ha sido gracias a encontrar en la figura materna ese apoyo, joder, pues voy a abrirme también a justo lo que además me estaba sintiendo muy identificado con lo que estaba diciendo Imanol, porque coño, es justo lo que sin quererlo yo he estado practicando y le has dado palabras a lo que yo estaba viviendo en esta esta nueva etapa, ¿no? o sea que os pasaba que no compartíais todo con la novia o la mujer, ¿o no? Yo ¿O conmigo sí? mismo lo puedo todo, eso era lo que a mí Vale. me pasaba. O sea, o sea, no es que siempre lo contaras todo al Ujú. 100% con tu pareja, sino que habían cosas que tú querías trabajar para ti, aunque lo que estamos hablando es poderlo no trabajarlo tú solo, sino contar con ese apoyo femenino o esa, ¿no? Total. Bueno, Interesante. por responder un poco de manera breve, y ahora nos comparte tu práctica o tu Ujú. herramienta, yo tengo, en el día de pareja que tenemos nosotros asignado en la semana,
que desde aquí os recomiendo que si os veis los 5 lenguajes del amor os podéis preguntar mutuamente cuáles son los lenguajes del amor, tanto para dar como para recibir. Uno de ellos es el tiempo de calidad, que es donde la mujer más se nutre, y en el día de tiempo de calidad nosotros tenemos un espacio que se llama espacio de vaciado, y nosotros compartimos cómo nos hemos sentido en la semana a nivel individual, cómo nos hemos ido sintiendo entre nosotros, y también compartimos cómo nos hemos sentido más amados, en qué momentos hemos flaqueado uno u otro, qué aspectos de nosotros han salpicado un poco al vínculo, ¿no? Porque al final en una relación de pareja no se trata el tú o el yo, sino se trata el vínculo, lo que os une. Tú eras, al final, tú vienes a vivir aquí esta experiencia, vives la experiencia y te vas de la experiencia. Y es otra persona igual. Pero lo que os une es lo importante. Hay que cuidar el vínculo. Hay que cuidar eso que tú estás nutriendo y regando. Y en muchas ocasiones, pues yo he fastidiado parte del vínculo y ella ha hecho parte del vínculo. Entonces nos compartimos de manera humilde y vulnerable. Y por último, hacemos una parte de honestidad, de contarnos verdad. De, oye, en base a esto, pues ¿qué me cuentas? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Claro, la magia de esto es que cada uno nos nutrimos y nos regamos en base a nuestra propia energía, con lo cual es súper rico, porque aquí ya no salgo yo con lo mío y lo suyo, sino salgo con lo nuestro. Entonces dices, wow, salen unas experiencias fantásticas. Pero yo sí que tuve una época en la que no compartía con mi mujer, trataba de resolverlo yo, porque soy un macho, porque yo tengo que resolverme mi propia cuenta, mi mujer Claro. no tiene nada que ver con esto, y sobre todo también, claro, al estar basado en mi autoconcepto, en un autoconcepto limitado, yo proyectaba a mi mujer el que ella no era capaz de ayudarme en esto, porque no me iba a entender. ¿Por qué? Porque no es hombre. Mm, Entonces, bueno, un bien, poco eso. bien, bien. ¿Cuál es tu herramienta, tu práctica que te ha servido a ti para conocerte como hombre y seguir explorando tu masculinidad? Mm, Te diría el tema de los libros, porque lo que hablábamos antes de que no se trata solo de leerlos, sino luego ponerlos en práctica, es totalmente cierto. Entonces, no sé, yo en los libros encuentro como si fuera una especie de refugio. Es una manera de viajar increíblemente con la mente. Wow. Lees y a veces te sumerges tanto que es como que te evades de tu propia realidad. Es como que, wow, lo que me está contando este libro es increíble. Ahora, muy interesante no solo leerlo y ya, sino ponerlo en práctica, ¿no? Que no lo pongas en práctica todo el libro, pero algún concepto, algo sí, implementarlo, porque implementando, al final haces grandes cambios. Pero te diría que los libros, no sé, siempre me han... Eso que no soy un super mega lector, que leo un montón y qué tal, pero bueno, dentro de estos últimos años sí que me he leído libros. De hecho, os voy a contar algo. El año pasado se me ocurrió, empezando el año, hacer un club de lectura, ¿vale? No me he olvidado, pero no me Qué acuerdo bueno. qué pasó en verano o en... Creo que ya era para finales, por cosas mías que no supe gestionar, no lo seguí haciendo. Porque claro, nosotros leíamos un libro al mes y al final del mes hacía un directo y contábamos lo que habíamos aprendido del libro. Un poco algo muy... Es como un resumen, ¿no? Como un tráiler del libro. Para que la gente, si quisiera, lo leyera y el que leyeran libros, pues también se animaran y se conectaran. Bueno, el hecho es, no me he olvidado y este año, como castigo, quiero leerme 2 al mes. Ya estoy leyendo unos, no he hecho los vídeos, pero No te castigues, bro. no, porque el año pasado no cumplí el reto, pues este año como reto es hacer el doble. Que en verdad si sacas el tiempo y tal, hay muchos libros que te los puedes leer bastante rápido y que te enseñan muchas cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea y al final pues es para crear ese hábito y que esas lecturas amolden también tu mente, ¿no? Es como tu mente es una casa vacía y empiezas a leer y te pones un buen sofá, una buena lámpara de luz roja, ¿sabes? Una buena cama, ¿no? Próximamente. En otro vídeo. Y al Eso y el final la papel vas higiénico. amueblando. Claro, Ese bien, tema para bien otro día. húmedo, bien limpio, tal, ¿sabes? Sí, Qué sí, buen símil, el de la casa. Wow. Qué sí. bueno, man. ¿Y cuáles son los 2 libros que vas a empezar a leerte, bro? Pues mira, me han gustado los que me has recomendado. Porque es verdad que el tema espiritual, a mí me gustan mucho los libros de crecimiento personal.
¿vale? Entonces, todo esto del poder de la hora, la mente millonaria, aunque vamos en economía y tal, pero ese tipo de libros me gustan mucho, siempre me han gustado. Pero el tema espiritual, los que tú me has recomendado, me parecen muy interesantes. He estado leyendo ya algunos de cosas que he estado trabajando con clientes y tal, que son interesantes, pero bueno, para profundizar y empezar por esa área, que creo que es una de las más importantes, la espiritual, pues oye, ir amueblándote ahí y luego iré alternando o variando, pero siempre por ese lado. A mí la verdad que las de novelas o narrativas o historias pues no me llama mucho la atención, que también está bien, pero bueno, a mí me gustan más esos libros que puedas leer y que algo te puedan llenar la energía, ¿no? En plan, para luego eso poderlo poner en práctica, que es lo más importante. Porque, claro, el mayor reto no es ponerlo en práctica cuando todo va bien. El reto está cuando las cosas no van bien. Ahí es donde realmente yo siempre lo digo, ¿no? Cuando las cosas van bien, sí, bueno, todos somos unos cracks, pero realmente cuando las cosas no van bien es donde pones en práctica todo eso que dices, que has leído y que promueves, ¿no? Total. Y ahí es donde está la diferencia en que tú también seas una diferencia en el entorno. Es importante. Entonces, bueno, entonces, viéndolo así, entonces a los retos ya no les ves como, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué tonta? No, entonces dices, venga, vale, ¿cómo lo puedo resolver? No, se suele decir que ante una dificultad no te preguntes el por qué, sino pregúntate cómo lo resuelves, ¿no? Porque al final, bueno, sobre todo en el camino del emprendedor, te vuelves mejor emprendedor cuanto más problemas sepas resolver. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, Fracasa rápido y aprende. Exacto, exacto. Sí, y Buenísimo. que el poder de tus actos sale más alto que el de tus palabras. Exactamente. Qué bueno, hermano. Pues bueno, veremos ese reto de Club de la Lectura, hermano. Lo veremos próximamente. Ya debería, en este mes ya debería tener 4. Voy 2, tengo que meterme, voy a empezar con los tuyos. La verdad que un libro que, ya que lo has comentado, uno que me parece primordial como hombre, y este, si lo quieres incluir bien, pero tómatelo con tiempo porque tiene chicha este libro. Es El camino del hombre superior de David Deida. Me parece un libro muy poderoso, muy importante, que mezcla la parte de la comprensión masculina con la naturaleza femenina y lo une con la parte espiritual. Entonces es un libro como para introducirte en el camino espiritual como hombre masculino. O sea, me parece una mezcla muy bonita. Bueno, Porque mete mucho la divinidad, mete mucho los dones y talentos, el servicio, el amor, cómo trascender diferentes emociones negativas. Está muy bueno. Y luego, bueno, el que hemos comentado de conversaciones con Dios, siempre fantástico. bueno. Para mí mi herramienta es, o por lo menos la que llevo... La verdad es que no llevo mucho tiempo utilizándola, porque al final yo creo que cuando empiezas a desarrollar el personaje te das cuenta de que el personaje está hiper desarrollado y tiene demasiados esteroides, demasiada información, 70 herramientas, 90 libros, 500 formaciones, 200 retiros, 766.000 experiencias, y dices, wow, me siento aplastado por tanta información. Y para mí una de las más importantes, básica en el mundo espiritual, desarrollo personal, al final crecimiento humano, es el ser coherente con el autoconcepto consciente que tú eliges construir. Es decir, tu autoconcepto actual está basado en lo que tú crees que eres. Si no sabes quién crees que eres, simplemente revisa qué crees con respecto al dinero, con respecto al hombre, con respecto a la mujer, con respecto a Dios, con respecto a la profesión, el propósito, con respecto a cómo ganarte la vida, con respecto a la salud. Y empiezas a ver y descubrir qué creencias tienes con respecto a eso, con respecto al amor, con respecto a las relaciones. Y en base a eso te das cuenta de que todo ese tipo de pensamientos, que quizás no te habías dado cuenta que estaban ahí, de alguna manera no son tuyos. Simplemente son un copia-pega, un copy-paste de tu madre y tu padre, o de los familiares, o de las experiencias en el sistema educativo. Y definir tu autoconcepto conscientemente es como cuando te dan el avatar en el principio del juego, como lo has comentado tú, y dices, a mí me mandas ese avatar. Fantástico. Pero vas desarrollándolo, vas poniéndole, converges una armadura, luego a este otro le pones unos pantalones, luego te compras una espada, luego empiezas a decorar la armadura, luego te compras un casco, coges un caballo, al caballo le pones un carro, luego de repente vas en dragón, empiezas como a cambiar el avatar que inicialmente te han dado. Lo que pasa es que tú ya tienes un avatar construido y te tienes que dar cuenta de qué es lo que ha hecho que ese avatar sea
el avatar que es a día de hoy, que es con las creencias, que es viendo y autoconociendo cuáles son tus dones y tus talentos, cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus fracasos, cuáles son tus temores, cuáles son tus inseguridades, qué te da miedo y demás. Y desde ahí, conscientemente, tú elegir cómo quieres empezar a vivir tu vida desde tu autoconcepto consciente. ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué elijo ser? ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿De qué quiero trabajar? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener? ¿Cuál es la visión que quiero tener con mi relación de pareja? ¿Es esta la relación de pareja que quiero construir? Entonces empiezas a diseñar tu experiencia de vida y a diseñar tu autoconcepto en base a lo que tú eliges y crees que te va a empoderar, porque todo el mundo quiere sentirse bien, quiere sentir paz, quiere sentir satisfacción y quiere sentir realización y sentido en su propia vida. Pero para eso tienes que hacer el trabajo de soltar, perdonar, entregar, hacer un proceso de liberación interna con respecto a lo que no eres y no quieres ser, que comúnmente en psicología se le llama la sombra, y un trabajo de conectar con lo que tú quieres ser y lo que tú eliges. Ahora sí voy a tomar una nueva decisión. Ahora sí elijo ser esto. Ahora sí elijo mejorar esta conducta. Ahora sí elijo desarrollar esta habilidad. Ahora sí elijo valorar esto que realmente soy. Y empiezas en un proceso de autoconocimiento, autoconcepto, autoconocimiento. Todo empieza por ese camino de establecer tu autoconcepto. Y luego algo muy importante que lo he dicho al principio es ser coherente con ese autoconcepto. Porque como has dicho tú, hermano, la adversidad va a venir. Los días nublosos van a venir. Los inviernos van a venir. La otra persona que te está tocando la paciencia va a venir. Porque cuando tú pides un autoconcepto elevado, lo que te viene es lo que obstaculiza que ese autoconcepto elevado sea ya ahora mismo. Porque Dios, cuando da eternamente, da ahora mismo y da sin mesura, es decir, da en abundancia. Pero va a dar en abundancia con respecto a lo que tú sostengas en tu mente, con respecto a lo que tú energices en tu corazón y con respecto a lo que tú encarnes en cada una de las decisiones y acciones que vas realizando en tu vida. Con lo cual, hay que ser coherente cuando la marea empieza a ponerse dura. Así que ser coherente con tu autoconcepto. El tema de la coherencia. Porque luego también lo ves reflejado sobre todo, claro, tú lo trabajas, pero cuando escuchas a otras personas, cuando te relacionas con otras personas, dices, pero claro, o sea, quieres tener más dinero, pero no trabajas menos. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, a no ser que te ganes la lotería, pero, ¿me entiendes? Es muy importante ser coherente y mantener esa coherencia a lo largo del tiempo, porque coherentes podemos ser un día, pero y mañana y pasado, o sea, se trata de que sea constante. Y entonces ahí ya, con lo que tú decías, ¿no? Ya no van a hablar tanto las palabras, sino van a hablar los hechos, los actos y los resultados. Sí. Amén, hermanos. Y además ahí tenemos un termostato muy bueno. Y es que para mí, si tú no eres coherente contigo mismo, si es que tu cuerpo mismo, tu alma, te lo está gritando. No me siento en paz conmigo mismo. ¿Por qué será? Pero hay que saber identificar que, joder, el hecho de no sentirte bien contigo mismo es que es ese algo que te está gritando, vociferando y diciendo a gritos, cambia algo en tu vida. Ese algo, hace el ejercicio por averiguar qué es. Así es. Así que desde aquí... Para el mundo entero. Nosotros el episodio. ¡Buah! Es que estoy pensando en la luz roja. Esto en otro episodio, ¿vale? Oye, pero tenemos que hacer un episodio con todos. y con las la gafas, luz. las gafas. Y hablando por de favor. salud, biohacking. Hombre, sí. No va a ser el próximo, pero sí va a ser... Bueno, sí, el próximo en otro momento. Próximamente, Eso es. próximamente. A futuro, to be continued. Así, volverá. Si queréis verlo, tenéis que seguir todos los vídeos. Porque en Eso algún es, momento lo eso haremos. es el buen hype, ojo, cuidado. Así que a seguir. Eso es, desde aquí, muchas gracias por vernos, quienes nos vean, quienes no, ya nos veréis. Y, como siempre, es un verdadero placer el poder compartir este espacio de expansión. El café hoy va a ser agua, pero lo sentimos como café gratificante, cálido, sobre todo, la presencia de estas dos maravillosas personas. Y, como siempre, agradecer, dar, sentir, amar y ser amado. Amén. Eso es. Nada más que añadir. Amén. Gracias.